camino de desenvolvimiento espiritual. Decía, nos encontramos aquí para compartir aspectos de la vida espiritual, para recibir sus llamados y colaboraciones y para poder profundizar en distintos temas que tenemos preparados especialmente para usted hoy. Buen día, amigos. Estamos aquí, Manuel, José, Félix, Miguel y quien les habla, Juan Carlos. Es un día bastante... es verdad, y nuestro operador Roberto Molina y el infatigable. Estamos aquí en un día bastante frío de Santa Rosa de Calamuchita. No hay casi gente en las calles, pero bueno, es así el invierno acá en esta zona. De todas maneras, el cielo está brillante y el día ofrece muchas posibilidades. Un día esplendoroso, lleno de sol. Así que a todos aquellos que hoy tienen el clima nublado y frío, les mandamos un pedazo de sol a través de la radio. Buen día para todos y esperemos que disfruten de este domingo. Bueno, muy bien. Hoy tenemos un tema que me parece que va bastante interesante para todos y que pedimos también su colaboración. Queremos hablar de la diversidad cultural, la diversidad de las ideas, la diversidad de gustos, la diversidad de creencias. Y no solamente de la diversidad, sino de la aceptación de la diversidad en nuestro mundo. Consideramos que en CAF la diversidad es fundamental. Primero, porque tenemos que aceptar al compañero. Nosotros, en particular en la comunidad, nunca elegimos con quienes íbamos a compartir prácticamente todo el resto de nuestra vida. Algunos ya llevamos mucho más años en la comunidad que los años vividos en la sociedad, ¿no es cierto? Y sin embargo, tenemos que aprender a convivir. Hemos aprendido a convivir. Pero la diversidad llevada a la sociedad es el aprender a convivir, o el sentido de convivencia con todo lo que nos rodea, pero también con un sentido proyectado hacia lo nacional, hacia lo internacional y hacia el mundo. Es curioso, pero la diversidad es propia de la existencia. Cada día que pasa es diferente al anterior. Todos los que nos están escuchando lo saben muy bien. Los árboles, las plantas, los pájaros, las personas, el clima, el cielo. Entonces, ¿cuál es el kit de la cuestión? Es lo que vamos a tratar de ver acá. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué cuando un punto de vista, una opinión es diferente de la mía, me siento tan mal y a veces hasta argumento y rechazo eso? ¿Por qué? Quizá la diversidad sea uno de los puntos principales del crecimiento humano, del desenvolvimiento espiritual humano. Una cosa quizás insustancial, pero que para mí es de la vida práctica, y muchas veces me pregunté acerca, por ejemplo, de los rusos, que las películas nos los pintan como malos. Los norteamericanos, que desde chico yo me acuerdo en distintos lugares se hablaba mal de los norteamericanos. Y así sucesivamente, del blanco, del negro, del hombre, de la mujer. Siempre hay polos opuestos, siempre hay diferencias, siempre hay cosas. Ahora, eso es en lo abstracto, en la generalidad. Cuando conocí a un compañero de camino que es norteamericano, a varios de ellos, eran personas humanas, igual que nosotros, con sus inquietudes, sus luchas, sus dolores, y así podemos decir con cada una de las otras etnias y razas. Somos seres humanos. Entonces, tuvo el Mundial de Rusia. ¿Dónde quedó el cuco, el fantasma de los soviéticos y de los rusos y de los malos y de la KGB y toda esa historia? Yo no sé, quizás sigue existiendo, no tengo la menor idea, pero las personas son personas humanas. Entonces, quizás
buena parte del tema de la diversidad, como tantas otras, comienza en nuestro interior, comienza en el corazón de la persona. Entonces, abrir en el corazón, en mi corazón, la posibilidad de que acepte a todos los seres, así como están, así como son. Quizá por eso es que nos damos cuenta que son los gustos, sobre todo, y uno de los factores principales, los que nos separan de los demás. Porque cuando no encontramos los mismos gustos, los mismos pareceres, por ejemplo, opiniones, ya lo rechazamos porque estamos tal vez inseguros de nuestros principios. Y al no tener seguridad, más inseguridad nos toca enfrentar cuando hay diversidad. Yo creo que si trabajáramos, como dice Félix, en nuestro corazón y transmutáramos, cambiáramos esos gustos que tenemos, esas preferencias que tenemos, la relación con la diversidad nos sería mucho más fácil. Otra parte también de la diversidad es la diversidad de creencias. Es fácil ver en todo el mundo la cantidad de formas, de religiones, de caminos espirituales, que cada uno tiene su forma de ver a Dios, su forma de trabajar, de desenvolverse o de entender la creación o la existencia. Es increíble. Aún dentro de la misma religión hay distintas concepciones, distintas ideas, distintas posturas. Es algo infinito y es imposible unificar todo en una sola creencia. Entonces la diversidad, la aceptación de la diversidad, es considerar que todos los seres humanos tenemos distintas ideas de lo religioso y de Dios, y que podemos caminar hacia el entendimiento humano aceptando esa diversidad. Judíos, musulmanes, católicos, budistas, hinduistas, todos buscan una paz, una idea de la creación y un entendimiento humano. ¿Por qué entonces podemos producir diferencias y hasta confrontación entre unas y otras creencias y no podemos caminar hacia el entendimiento y a la aceptación de las ideas, aunque sean distintas y divergentes? A mí me parece, tratando de responder a la pregunta que hace José, que ese enfrentamiento se produce a mitad de camino. Cuando todos encontramos a Dios en la cúspide de nuestras creencias, se terminan las diferencias, se termina la diversidad opuesta y se acepta la diversidad de acceso. Es muy diferente que una persona suba la montaña por el sur, otro por el norte, otro por el este y otro por el oeste, si al final nos vamos a encontrar arriba después del esfuerzo que estamos haciendo en la presencia de Dios, en la presencia de la conciencia cósmica, en la presencia de la Divina Madre, como cada cual acepte o prefiera decirlo. Es fundamental entonces que nos demos cuenta de que desde nuestra propia casa, en nuestro propio hogar, la diversidad forma parte de la vida. Diferentes puntos de vista, diferentes gustos, diferentes elecciones de ropa, diferentes ideas políticas, diferentes opiniones sobre los deportes. Entonces, brindemos por la diversidad, porque la diversidad es la vida. Es bueno pensar que nosotros tenemos que aprender a formarnos en la diversidad. Alguien dijo, es bueno educar al niño para no tener que educar al hombre, porque el hombre es más difícil de ser educado. Entonces tenemos que aprender a educar y a formar en la diversidad. Cuando nosotros enseñamos que nuestra religión es la única y es la valedera, estamos discriminando y estamos considerando que todo lo demás no sirve o no tiene valor, como decía José. Si yo considero que el partido político al que yo pertenezco es el único que verdaderamente tiene la verdad, también estoy discriminando y estoy considerando que los demás no tienen lugar
y cabida dentro de las elecciones. Si yo considero que tengo que amar mi patria sobre todas las cosas y los símbolos patrios, lo que estoy haciendo es hacer una separatividad de todo lo demás, cuando en realidad tengo que aprender que cada partido político tiene su lugar, que cada religión es un camino, no el único, es un camino para llegar a lo divino, que cada país es un país, pero formamos parte de toda una comunidad. Cuando yo tengo que amar mi patria y tengo que aprender a amar todas las patrias, todos los símbolos, todas las religiones, todos los partidos políticos, y pareciera que esto es una barbaridad, pero en realidad ese es el principio que tenemos que fomentar desde lo más pequeño para que cuando seamos grandes aprendamos a vivir la diversidad en vez de hablar de ella simplemente. Es muy interesante esto que nos cuenta Manuel. Y en la vida práctica de todos los días, nosotros vemos cómo necesitamos del otro, de la otra persona, del compañero de equipo, del que piensa distinto. A veces tenemos una idea, trabajamos juntos, necesitamos algo, organizar el lugar, comprar una máquina, lo que fuere. Solos no podemos. Difícilmente veamos todos los aspectos. Necesitamos la opinión, la visión, el conocimiento que tienen los demás y del cual yo carezco. Entonces, todos tenemos un lugar. No hay nadie que esté de más. No hay ningún cerebro que esté de más. Ninguna persona, ninguna opinión. Es como un diamante precioso, como solemos decir, que le da la luz blanca y emite distintos colores. Bueno, cada color tiene su lugar y es importante. No hay alguien que sea más o menos importante que otra persona, porque a veces la vida de todos los demás depende de ese que siempre hemos considerado un insignificante, como pasó con esa nena que cuentan que cuando venía el tsunami le advirtió a todos los que estaban en la playa que venía un tsunami, porque en la escuela había aprendido que cuando aparecían esas burbujitas significaba que el mar estaba embravecido y que iba a haber un terremoto. También yo me pregunto, cuando hay que decidir, hay que elegir, hay que tomar un camino especial ante una serie de posibilidades, y son ideas muy divergentes, muy opuestas una de otras, ¿cómo se hace? A mí me parece que allí empieza también el trabajo en equipo, la diversidad, cuando uno escucha todas las opiniones, escucha todas las posturas, analiza las distintas posibilidades y en conjunto, en consenso, llega después a una decisión. Por supuesto, algunos tendrán que aceptar una decisión opuesta. Consensuar significa no estar de acuerdo, sino apoyar, porque esa fue la decisión del grupo. Y si la decisión es la que uno tuvo, bueno, tiene la posibilidad de ampliar y enriquecerse con las opiniones de los demás y llevar a cabo la que ha resuelto, la que tenía en mente. Pero cuando no es así, hay que tomar esa diversidad como un enriquecimiento de las opiniones y de la conciencia para después ver con más amplitud hacia dónde dirigirse. Si hay algún error luego de la decisión, bueno, también es aprendizaje para poder recapitular y volver a crecer en nuestras opiniones. Por ejemplo, puede suceder que yo tenga cierto restemor o contra los que son de piel oscura o contra los negros directamente, y entonces uno dice yo no los tolero, pero ¿en qué momento de la vida de uno decidió que los negros eran alguien que no me gustaba? ¿No fueron mis padres, mis amigos, el lugar donde yo vivía, que había una cierta predisposición contra los negros y que eso yo lo incorporé, pero nunca fue una decisión propia ni una elección? ¿Alguna vez, con aquellas cosas que rechazo, con aquellas cosas que no comparto,
por ejemplo, con las ideologías que no comparto, con las religiones que no comparto, con las razas, con las culturas que no comparto, las lenguas que no comparto. Es decir, en algún momento yo decidí que yo personalmente no comparto eso, o lo fui incorporando sin darme cuenta y en este momento tomo como mío lo que en realidad nunca me perteneció. Fíjense que si yo pensara y analizara la situación de rechazo que tengo frente a distintas situaciones de la vida, ¿no es cierto?, que forman parte de la diversidad, no me daría cuenta de que en realidad nunca lo he elegido, sino simplemente lo han elegido por mí. Fíjense cómo en la vida cotidiana hacemos uso de la diversidad y no lo percibimos. Cuando se encuentran dos amigos, se dan la mano. Está la manera clásica, como aparece las dos manos en posiciones opuestas, y otro cuando se encuentran los pulgares para arriba. Otra manera es abrazarse. Hola, ¿cómo estás, fulano? Y nos damos un abrazo. Los hombres también acostumbramos a darnos un beso en la mejilla. Y en otros países, en otras culturas, cuando las personas se encuentran, chocan las frentes, es decir, tocan la frente de uno con la frente del otro y dicen Namaste, es decir, el Dios que está en mí saluda al Dios que está en ti. Los lapones rozan las narices, sí, y es muy cómico verlo. Y con las narices otros, sí, es cierto. Ayer escuchaba precisamente en Radio Vuelos la opinión de una mujer acerca del tema del feminismo y todas esas cosas que nosotros sabemos que está bullendo porque durante siglos la mujer fue discriminada. Y algunas de las cosas que decía me llamaron poderosamente la atención, porque nunca se me había ocurrido pensar de esa manera en esas cosas. Quiere decir que aún creyendo que soy amplio, creyendo que amo a todos por igual, creyendo un montón de cosas, hay cosas que son obvias para una mujer y que yo no soy capaz de verlo, a menos que me lo digan. Y eso por una cuestión cultural. Entonces, ¿cuánto tiempo de la historia hemos estado caminando con una sola pierna? Es decir, a los saltos, cuando necesitamos de las dos para poder correr. Entonces, aceptar a la otra parte no es solamente decir que sí. Entonces, se trata de escuchar, se trata de incluir, se trata de todos esos valores que nosotros gradualmente vamos incorporando y que a pesar de nuestro esfuerzo nos damos cuenta cuánto nos falta todavía. Por ahora vamos a dejar aquí el tema de la diversidad, aunque hay mucho para extenderse y mucho horizonte para seguir avanzando. Por ahora lo invitamos a escuchar una bella música.
Quisiera hacer una aclaración de esta música. El compositor es Eric Satie, el compositor impresionista francés, pero acá hay un arreglo y una recreación realizada por el compositor Stephen Goss. Es una adaptación para 4 guitarras con esos temas de Eric Satie, pero con una recreación en base a los acordes y a los enlaces de Eric Satie sobre una nueva creación realizada por Stephen Goss. Muy interesante. Estamos en el programa Caminemos Juntos, un espacio de CAF, un camino de desenvolvimiento espiritual. Los acompañamos todos los domingos de 9:30 a 10:30 de la mañana. Nuestro correo infocaf@gmail.com. Y estamos en Radio Flash FM 107.7. Los teléfonos para comunicarse con nosotros durante el programa: 3546-420-007 o bien 1541-8605. Atención Santa Rosa de Calamuchita y sus alrededores. Invitación a una reunión de diálogo. Objetivo: elaborar temas como la necesidad de sentido, las relaciones humanas, la convivencia, etc. Todos los viernes de 18 a 19 horas en Camino Provincial a Amboy y calle 26, predio Los Nogales. Para más información, comunicarse por WhatsApp al 3546 54 16 74. Muy buenos días a todos. Estamos otra vez continuando con el programa Caminemos Juntos, este espacio de CAF, un camino de desenvolvimiento espiritual. Para el día de hoy tenemos un invitado que nos ha resultado muy interesante. Todo lo que nos ha dicho aquí fuera de micrófonos es el señor Luis Tabor. Quizás muchos lo conocen aquí en nuestro medio en Calamuchita, y es de la Iglesia Adventista. Hemos querido conversar con él para que también nos transmita toda su filosofía y su vocación, su pasión también espiritual. Buenos días, Luis, ¿cómo le va? Hola, buenos días. La verdad que muy agradecido por esta invitación. Y bueno, me resulta como un placer y un honor, ¿no?, poder acompañarlos. Muchas gracias. La primera pregunta, Luis, ¿cómo empieza así una vocación espiritual, en su caso, para al final plasmarse en la Iglesia Adventista? Mirá, yo me inicié en la iglesia, dentro de la Iglesia Adventista hace muchos años. Tuve como 2 etapas, ¿no? La primera etapa fue tal vez llevado como familia por mis padres. Ellos ya en el año 77 tuvieron inquietudes espirituales, por lo cual empezaron a estudiar la Biblia con distintos grupos religiosos, y en un momento ellos decidieron que les convencía lo que la Iglesia Adventista sostenía. Entonces decidieron entregar su vida a Dios, se bautizaron. Yo me bauticé junto con ellos, fue una cuestión así familiar, y empecé a participar de la iglesia. Y yo tenía 12 años. En ese tiempo, sí, era chico. Por eso te digo que fui más empujado por una decisión familiar. Por el medio. Pero después seguí, dentro de la iglesia durante todo lo que sería la secundaria y la universidad. Hacia el fin de la universidad, tal vez uno, por malas decisiones, decidí dejar la iglesia, ¿no? Tal vez me llené de cosas que no eran tan espirituales, y estuve 10 años fuera de la iglesia, ¿no? Hasta que después, ya con mi propia familia, ¿no?, habiendo estado casado y ya con mis hijos empezaron a tener también inquietudes ellos espirituales, me preguntaban como padres, y nosotros resolvimos que no podíamos tener discursos vacíos, claro, ni palabras vanas, sino que realmente teníamos que llegar a ello con algo sólido. Y bueno, ahí decidimos empezar primero a asistir a la iglesia adventista,
y después como que Dios conquistó nuestro corazón, en un momento decidimos bautizarnos y ya ahí entramos a la iglesia como familia en el año 2000, ¿no? 2001. Eso en Buenos Aires sucedía, ¿no? Eso en Buenos Aires, sí. Igual esta segunda etapa yo ya vivía en San Pedro, provincia de Buenos Aires, habiendo vivido en Calamuchita y todo, ¿no? Nos fuimos a San Pedro por una cuestión así de laboral y bueno, tal vez ahí cuando uno está solo, ¿no? No tiene tantos conocidos, es como que Dios aprovecha ese silencio para poder llegar. Bueno, la necesidad espiritual se manifiesta un poquito, quizá más fuerte. Sí, totalmente. Siempre las crisis nos hacen ir a buscar a Dios. Y ahora nos gustaría que nos contara un poco cómo es la estructura de la iglesia, es decir, la estructura administrativa y sobre todo la parte ceremonial, que es muy interesante lo que nos comentaba. Bueno, mira, la cuestión administrativa, la Iglesia Adventista es una institución mundial, ¿no? Entonces, tiene una junta con un presidente, vicepresidentes y demás cargos administrativos que organizan todas las cuestiones a nivel mundial. Después se divide en divisiones, ¿no? Y la división asiática, europea, oceánica, y nosotros estamos en la división sudamericana, ¿no? Después, hacia abajo, hacia lo más pequeño, la división sudamericana está dividida en uniones, ¿no? Nosotros estamos en la Unión Argentina, pero por ejemplo Brasil tiene un montón de uniones, ¿no? Porque hay mucha cantidad de habitantes, de miembros, entonces tiene muchos. Incluso Perú, por ejemplo, tiene varias uniones. Nosotros tenemos una sola unión para toda la Argentina. Y la unión a la vez después está dividido en asociaciones. Asociación del Sur, del Norte, Noroeste, Guyana, y nosotros estamos en la Asociación Argentina Central, que incluye las provincias de Entre Ríos, Santa Fe y Córdoba. Y después, a la vez, la asociación está dividido en distritos, ¿no? Que cada distrito está a cargo de un pastor. Nosotros estamos en el distrito Calamuchita, que abarca toda una región que va desde Altagracia, todo Calamuchita, hasta la ciudad de Río Tercero. Y ahí hay como unas 6 o 7 congregaciones, ¿no? Entre iglesias y congregaciones más chiquitas. Y el pastor entonces las va visitando a todas las congregaciones, las va asistiendo. ¿Sí? Usted dijo que dentro de la asociación es anciano. Dentro de la iglesia. Para ser anciano es bastante joven, ¿no es cierto? Pero... Claro, porque la cuestión de anciano no es una relación anciano con viejo, ¿no? No, es un preconcepto que uno tiene. Claro, lo que pasa es que hay que sacarse el preconcepto, por eso quiero que lo explicite. Claro, bíblicamente... Como conocedor, como experimentado, quizás sea... Claro, bíblicamente un anciano es alguien que sería como una especie de pastor a nivel local, ¿no? O sea, los ancianos son ancianos de iglesia, no de distrito ni de asociación, sino que tienen responsabilidad en su iglesia. La responsabilidad es asistir espiritualmente a los hermanos, ¿no? Básicamente, visitarlos, ver qué necesidades tienen, organizar las actividades o los cultos de los sábados, ver que no falte nada, y estar en contacto, ¿no? Con el pastor para que él también, si hay alguna dificultad, un problema, un hermano que está enfermo, otro que está con un bajón, otro que tiene algún proyecto, bueno, estar siempre tratando de asesorarlo y de asistirlo, estar disponible, sí, totalmente. Exactamente. ¿Cómo es el trabajo interior, digamos, en cuanto a individual de la persona, en cuanto a oración o reflexión? ¿Cómo es la vida espiritual individual de cada uno de ustedes? Usted habló de meditación también en un determinado momento, es decir, también tienen instrucciones sobre eso. Mirá, nosotros consideramos la meditación cuando, porque es así, ¿no? Cada miembro de iglesia tiene que trabajar en su relación personal con Dios, ¿no? Porque es la base espiritual que puede tener cada persona, ¿no? Si no tenemos eso y asistimos a reuniones, aunque participemos incluso de actividades sociales o solidarias, son actividades vacías si no estás
con una relación personal con Dios. Esa relación, o la construcción de tu parte espiritual como ser humano, se hace a través de la oración. Oración es conversar con Dios, ¿no? Plantearle las cosas, así como estamos hablando, Claro. Plantearle las cosas a Dios, no un rezo, no repetir cosas de memoria, no frases armadas, nada estereotipado, sino yo poder Una comunicación, conversar digamos, con íntima. Dios. Sí, sí. La oración es abrirle el corazón a Dios como si fuera un amigo. Incluso uno a veces se equivoca, cree que la oración es pedir, yo te pido Dios, te pido esto, te pido aquello, y por ahí te agradezco alguna cosa, pero no mucho tiene nada que más ver con eso. amplio. Sí. Desde ese punto de vista, el pastor no es un intermediario. La relación que ustedes establecen es entre usted y lo divino Sí. directamente, Sí, sin sí. intermediarios. Sí, sin intermediarios. No hay ningún intermediario, ¿no? Es la Ok. relación de la persona con Dios, miembro de iglesia o no miembro de iglesia, o sea, Dios con el ser humano, ¿no? Exactamente. Ahora, en ese sentido, yo le cuento a Dios las cosas que me pasan, cómo me siento con respecto a las cosas que me pasan, y después espero su respuesta, ¿no? Y hay una respuesta. Y hay una respuesta. Y esto es lo que decía de la meditación, ¿no? No Claro, es que yo termino la oración y me paro y me voy y me olvido, ¿no? Yo trato de dejar espacios, de pensar, ¿no? Introspección. Sí. Claro. Introspección. Y de repente uno ve que de bien que está orando se te ocurren cosas que no se te ocurren si no estás orando, ¿no? Entonces es la forma en la que Dios muchas veces responde. Pero también responde a través de la Biblia. Por eso que la segunda cuestión en esto de la relación con Dios es ir a la Biblia. Porque la mayoría de las veces Dios responde a estudio través de la de la Biblia. Biblia, ¿no? De la Biblia. Entonces hay dos cosas, orar y estudiar la Biblia. En una yo mayormente hablo, aunque también escucho, pero en la otra me dispongo a escucharlo, ¿no? 100% a escucharlo, a ver qué tiene Dios para mí. Y esa sería lo que sería la meditación, ¿no? Es tratar de escuchar Claro, lo que Dios claro, tiene claro. para Está mi claro. vida. Está claro. Está claro. ¿Cómo ve usted ahora en esta vida actual, contemporánea, al día de hoy, cómo se ve la espiritualidad desde su punto de vista? Y mira, nosotros, yo en particular, el grupo de gente con los que trabajamos mucho en el área de los jóvenes, estamos preocupados, ¿no? No desanimados, porque también uno se desanima cuando no ve resultados, pero los resultados que nosotros esperamos mayormente son resultados humanos, ¿no? Y Dios está por sobre todas esas cosas. Mientras que uno esté seguro de seguir el plan de Dios, no tiene que preocuparse tanto por los resultados, aunque humanamente nos preocupa. Exacto. Pero creo que hay una crisis espiritual, ¿no? Porque la gente está más preocupada, los jóvenes también, por otras cuestiones, ¿no? Que tienen que ver con pasarla bien, con sentirse bien, Vivir al día. vivir al día, La subsistencia, buscar la felicidad a través de cosas materiales. De emociones. Sí, de emociones, Sensaciones. exactamente, cosas materiales, sensaciones, y el mundo de los mercados y de toda esa industria sabe esto, y entonces los invaden a los chicos con promesas de felicidad Bombardeo. a través de distintos caminos, de distintos medios, que finalmente no les generan la felicidad, ellos se sienten frustrados, vacíos, y bueno, y esa es la crisis que estamos viviendo, ¿no? Y nos lleva a tomar a veces, a ellos les lleva a tomar decisiones que cada vez los hacen más infelices, ¿no? Así es lo que vemos. ¿Por qué no nos comenta un poquito, estamos con tiempo? Sí, sí. Un poquito el ceremonial. Ah, Era bien, muy bien, interesante bien. lo Sí. que había comentado. Yo decía, nosotros no tenemos una liturgia así tan estructurada, ¿no? Ni con tantos simbolismos, ¿no? Sí, lo nuestro es simple. Nosotros nos reunimos los sábados, ¿no? Y los sábados tenemos 2 reuniones importantes por la mañana. Generalmente podría ser en otro horario, pero lo hacemos por la mañana. En una estudiamos la Biblia, se llama eso escuela sabática porque es básicamente un lugar de estudio. Nos dividimos como en clases, incluso los adultos estudiamos un manual, los niños, los jóvenes, los infantes van estudiando cada cual de acuerdo con su edad, tienen su propio manual, ¿no?
Este manual nosotros lo tenemos en nuestra casa, es a nivel mundial que se publica. Hoy con todos los medios también lo tenemos en internet, en el celular, en todos lados. Y estudiamos lo que se llama lección de escuela sabática, todas las semanas, ¿no? Eso viene día por día. Los sábados nos juntamos y en esta clase, en esta escuela, debatimos, ¿no?, acerca de lo que estudiamos durante la semana. Tenemos momentos ahí también de lo que se llama intercambio, confraternización. Yo me entero de lo que te pasa a vos. Así después durante la semana tengo la posibilidad de orar, de asistirte, de ir. Y la segunda parte se llama culto divino. Allí siempre hay un hermano, un pastor, un anciano, un diácono, pues no hace falta tener una responsabilidad especial, que está a cargo de predicar un mensaje, ¿no? Un mensaje bíblico siempre. Y ya trae preparado de antemano. Que ya trae, porque esto se organiza con tiempo siempre, ¿no? Estamos organizados así trimestralmente, entonces trimestralmente ya sabemos durante todo ese trimestre a quién le va a tocar predicar dentro de 5 sábados, ya sabe, ¿no? Sí. Entonces va preparando con tiempo, va preparando el tema que quiere presentar a los hermanos. Uh-huh. Ahora, ¿qué significa digamos, el diácono, el anciano, el no sé qué pastor, otra... Sí. Mira, la iglesia tiene pastores. Los pastores están a cargo de asistir varias iglesias. Ellos son gente que han estudiado, hay una carrera que es la licenciatura en teología. Se han graduado, se han recibido, pero además de recibirse se han ordenado en algún momento, ¿no? Después de recibirse ellos tienen que hacer prácticas en las iglesias, y si se los ve que son personas espirituales y que sirven al Evangelio, son ordenados en un momento y pasan a ser pastores. Y después tienen distintas responsabilidades. Algunos se ocupan más de áreas administrativas, pero otros directamente de asistir las iglesias. Claro. Después el tema de ancianos, diáconos, son responsabilidades bíblicas, ¿no?, que aparecen en la Biblia, pero que son de cada iglesia local, ¿no? Y todos estos cargos, desde anciano, diácono o a cargo de otros departamentos, se eligen todos los años se va renovando, ¿no? Entonces, las iglesias no están dirigidas por un pastor, por ejemplo, que esté a cargo, sino por una junta de iglesia. Perdón. Y esa junta de iglesia está formada por los ancianos, por el jefe de diácono, jefe de diaconisa, el tesorero, la persona que está a cargo de asistencia social. Digamos, cada departamento de la iglesia, de la organización, tiene un representante en la junta que organiza todo lo concerniente a las actividades. Y se renueva todos los años. Y los pastores, que asisten a todo un distrito, que son varias iglesias, ellos también son responsabilidades o cargos que duran 4 años, 5 a más tardar, ¿no? Cada tanto se renueva. No es que nosotros tenemos un pastor y el mismo pastor va a ser toda la vida, ¿no? Va cambiando, le van dando distintos distritos, ¿no? Un pastor que está hoy acá puede que dentro de unos años le toque estar en otra provincia, a veces hasta en otro país, ¿no? De acuerdo con las necesidades y con los dones, con las virtudes que tiene ese pastor, se lo trata de ubicar en el lugar a donde va a ser más eficiente. ¿Y el diácono? El diácono es también una responsabilidad bíblica que está a cargo de lo que sería, o sea, tiene también una responsabilidad en cuanto a visitar, asistir a los hermanos y preocuparse por sus necesidades, pero también tiene una responsabilidad en cuanto a al orden de la iglesia, ¿no? Ver que todo esté en condiciones, la parte edilicia, la parte de lo que sería la mueblería de la iglesia, y cuando se hacen cualquier ceremonia, un bautismo, por ejemplo, tiene que ver que esté todo listo, todo preparado para que eso se pueda desarrollar, se pueda hacer. Conveniente. Claro. Uh-huh. Bueno, me parece que nos hemos tomado ya el tiempo suficiente por ahora de la entrevista, pero nos parece que ha abierto un mundo enorme para seguir conversando. Así que, sobre todo para los que somos neófitos de la doctrina. Es un placer. A mí me gustaría decirte una sola cosita más, ¿puede ser? Sí, por favor. Apuntando a lo que es el nombre de la iglesia, ¿no? Sí. Nosotros somos adventistas del séptimo día, es el nombre completo de la iglesia. Okay. Adventistas porque
creemos que Jesús va a volver, ¿no? El Entonces, Adviento es... Adviento. Exactamente, Adviento es ese es el sentido. Entonces, nuestra misión, nuestro sentido como iglesia es predicar eso, es anunciar que Jesús va a volver. Ese es el objetivo que tenemos, ¿no? El anhelo más grande, el sueño que tenemos. Del séptimo día, porque nosotros justamente nos reunimos los sábados, porque ese día los separamos, ¿no? Haciendo caso a una instrucción que dejó Dios desde la creación del mundo, en el primer día de la semana, y después lo volvió a ratificar cuando Él entregó los mandamientos, ¿no? Que se lo entregó a Moisés ahí en algún momento de la historia, y dio los mandamientos. Y entonces, por eso la iglesia, esa iglesia adventista del séptimo día. Okay. Y una cosita más, esa espera del Mesías, ¿tiene un tiempo determinado? ¿Está establecido? ¿Está esperándose en algún momento especial? ¿O todavía no se sabe? No se sabe, no tiene fecha. No tiene fecha. No. Jesús aclaró él que ni Jesús sabía, ¿no? Él dice, está solamente, lo tiene en conocimiento mi Padre, ¿no? Hablando de Dios Padre. Pero sí dio señales. Eso es interesante, no puso una fecha, pero sí dio señales. Entonces, cuando pase esto otro, cuando pase esto otro, estén atentos, porque ya falta poco para que yo venga, ¿no? Claro. Los tiempos de Dios no son los tiempos nuestros. Nosotros, ¿y cuándo? Parece el ya, claro, sobre todo en esta época. Sí, pero los tiempos de Dios son diferentes, ¿no? Él en un momento anunció que Jesús iba a venir por primera vez, y Jesús vino por primera vez cuando el reloj de Dios marcó la hora. Jesús vino por primera vez. Y cuando el tiempo de Dios marque que tiene que volver, ahí va a volver. Mientras tanto nos dejó la misión de anunciar que va a volver y que no todo termina en esta vida. No estemos tan apurados por querer hacer todo ahora. Hay vida para la eternidad, ¿no? Según la promesa de Dios. Bueno, muchas gracias, doctor Luis, y lo esperamos tener otra vez en algún momento en este programa. Sí, con todo gusto, ¿no? Con todo gusto. Muchísimas gracias. Yo les digo un placer y es también un honor para mí. Gracias. There comes a time when we heed a certain call, when the world must come together as one. There are people dying. Oh, when it's time to lend a hand to life, the greatest gift of all. We can't go on pretending day by day that someone somewhere will soon make a change. We all a part of God's great big family, and the truth, love is all we need. We are the world, we are the children, we are the ones who make a brighter day, so let's start giving. There's a choice we're making, we're saving our own lives. It's true, we make a better day, just you and me.
Esta es la canción We Are the World. Nosotros somos el mundo. Es una canción escrita por Michael Jackson y Lionel Richie en 1985 y grabada por famosos grupos, famosos músicos, formado especialmente para la ocasión, que se denominó USA por África. En este caso USA es United Support of Artists for Africa, soporte de los artistas unidos para África. Los beneficios obtenidos por la canción fueron donados a una campaña humanitaria para intentar acabar con la tremenda hambruna en Etiopía. Estamos en el programa Caminemos Juntos, un espacio de CAF, un camino de desenvolvimiento espiritual, todos los domingos de 9:30 a 10:30 de la mañana. Nuestro correo para que nos hagan llegar sus inquietudes, infocaf, C-A-F-H, gmail.com. Y la página de CAF, si les interesa indagar sobre el camino, es www.caf.org. Estamos en FM Flash 107.7. Los teléfonos para comunicarse con nosotros durante el programa: 3546-420007 o bien 1541-8605. Invitación para todas las personas que necesiten meditar para la ciudad de Córdoba y sus alrededores. Taller de meditación, aprendiendo a meditar, meditando. El martes 31 de julio de 18:30 a 19:30 horas en la sede de CAF, en la calle Ducase 782. Comunicarse con Cecilia al celular 0351 15 600 7909 o al correo electrónico pipilabryan@gmail.com. Les recordamos que pueden sintonizar por radiolacalle.com, siempre en internet, el programa de Radio Vuelos de 16 a 17 horas todos los sábados. Aquí llegamos al final de Caminemos Juntos. Hemos querido hacer una pequeña reseña de todo esto que es la diversidad, en este caso la diversidad racial, la diversidad de credos, la diversidad de ideas ideológicas, y esto es un primer pantallazo. Vamos a continuar con el aporte de ustedes también en próximos programas. Les agradecemos su atención y hasta muy pronto. Que tengan un hermoso domingo. Amigos, que disfruten de un día domingo y que vivan en paz. Muchas gracias. Gracias por todo.